Entramos en este punto en el planteo del capítulo 5 del Tratado sobre el Gobierno Civil que estamos leyendo, o sea, el segundo, tiene que ver con el capítulo en el que habla de la propiedad privada y es uno de los textos más famosos dentro de la historia del pensamiento político, una justificación de la propiedad privada a partir de ciertos presupuestos que vamos a ver y con una solución compleja, para lo cual vamos a tener que entrar en algunos detalles del texto. Vamos a tratar de mostrar en principio cuál es el problema, luego vamos a indagar una solución en 3 tiempos que sobre todo va a tener como núcleo y fundamento el trabajo, pero que va a tener que contemplar también otros dos conceptos importantes a la hora de esta justificación, que son el dinero y la ley civil. Empecemos por la pregunta por la propiedad. Vamos a ver la premisa. Sea que consideremos la razón natural, que nos muestra que los hombres una vez nacidos tienen derecho a su preservación y a comida, bebida y las demás cosas, que nos bla, bla, bla. O la revelación, que nos da cuenta de la cesión que Dios hizo del mundo a Adán, es patente que la tierra ha sido dada por Dios a los hijos de los seres humanos. Es decir, que la tierra fue dada en común a la humanidad. En común. Es decir, el título original de propiedad de la tierra fue dada a la humanidad como un todo. Esa sería la premisa. Sobre esta premisa se articula el problema. Supuesto esto, es decir, la propiedad común de la tierra y sus frutos, concedido por Dios al género humano en su totalidad, como titular de la propiedad común de la tierra y sus frutos, a algunos les parece una dificultad muy grande explicar cómo podría jamás un individuo llegar a tener la propiedad de alguna cosa. Locke está interesado en mostrar de qué manera podrían los seres humanos llegar a detentar un título de propiedad sobre distintas partes de lo que Dios le dio a la humanidad en común, o sea, una pequeña porción de esa propiedad común, y ello sin ningún pacto expreso por parte de todos los dentro de estos algunos, en el contexto teórico del problema, está puesto ahí Robert Filmer, pero seguramente también otros de la época que encontraban objetable la apropiación privada de la tierra, por ejemplo los levelers, o los true levelers, los diggers, sectas de la época teológico-revolucionarias que con la Biblia en mano invitaban a desalambrar las enclosures. La intención de Locke sobre todo es demostrar que no hay un derecho exclusivo de Adán transmitido al patriarca como padre del género humano. Adán transmite a los reyes herederos de Adán el derecho de propiedad de la tierra. El derecho originario a la naturaleza es común, es un derecho all inclusive. Este comunismo bíblico de los orígenes es elevado a premisa y se halla en función de justificar que en principio la apropiación privada no requiere de consentimiento alguno. No estamos tomando para nosotros algo a lo que no tenemos derecho. Al tomarlo, y si lo tomamos conforme a la ley natural, estamos generando ese derecho de apropiación. Vamos a ver este tema con un poco más de detalle. Entonces, recapitulando, la justificación de la propiedad privada recibe 3 respuestas. Se trata de 3 momentos en el proceso de privatización de este acervo común cuya titularidad corresponde al género humano, y el problema entonces sería cómo yo, al apropiarme de algo, puedo ser un titular legítimo de esa apropiación y cómo
podemos decir que no estoy violando la ley natural y no estoy violando la ley de Dios y no estoy yendo en contra de esa cesión común que Dios hizo de la naturaleza a todo el género humano. La justificación lockeana de la propiedad privada incluye estos tres momentos. No puede aislarse solo el componente de trabajo. El trabajo va a ser importante, es el núcleo duro, pero no es exclusivo. Debe hacérselo interactuar con otras dos capas fundamentales, dinero y ley civil, para comprender lo que nos quiere decir Locke en este capítulo. Y entonces, como vemos, en esta tripartición de respuestas, entre el trabajo y el dinero vamos a ver que van a aparecer ciertos límites a la apropiación natural a través del trabajo, y luego entre la fase del dinero y la ley civil vamos a ver surgir ciertas disputas por la propiedad que antes de la aparición del dinero no existían y que por lo tanto requieren ahora que exista un mecanismo para verdaderamente proteger la propiedad legítimamente adquirida a través del trabajo, y en esta tercera parte de la solución ingresa el poder político también. Bien. Bien, con respecto al trabajo tendríamos que repasar algunos puntos. No lo voy a hacer en detalle, por eso les dejo acá una serie de ítems que no me gustaría que se pasen por alto, pero bueno, es por ahí un poco exigente. Lo que me interesa que entiendan es el fundamento de la apropiación natural a través del trabajo, que tiene que ver con la tesis de la autopropiedad del ser humano en tanto persona. ¿Sí? Habría que entender de qué manera esta tesis de la autopropiedad del ser humano en tanto persona no es incompatible con la justificación teológica de la ley natural. Y también habría que entender de qué manera esto implica una argumentación como para poder probar que por el hecho de hacer un esfuerzo laborativo, o sea, en forma de trabajo, y modificar la materia prima a través de algún tipo de esfuerzo, desde el mero levantar del piso una manzana, como operar una máquina que transforma la materia prima en otra cosa totalmente distinta, ya eso me da un derecho de propiedad. ¿Sí? ¿Cuál es la metafísica que habilita esto? ¿No? La metafísica que habilita esto es que el ser humano se pertenece a sí mismo. Bien, habría que explicar un poco esto. Parecería no ser algo absolutamente indiscutible, ¿no? Muy bien. Me interesa sobre todo que entiendan que esto es un problema de legitimidad. O sea, el problema de la propiedad, tal como lo vimos, es un problema de legitimidad, no es un problema de productividad. También, si vos haces las cosas de acuerdo con la ley natural, vas a trabajar mejor y va a haber productividad, y como pasa en Devonshire, el cultivo intensivo de la tierra no solo no trae problemas para el acervo común, sino que además lo incrementa. Ahora, el hecho de que no traiga un conflicto para con el acervo común implica que el problema es específicamente relacionado con la legitimidad del título de propiedad. Por eso lo estamos estudiando en filosofía política y no en economía política, ¿no? No importa tanto todas estas páginas, en definitiva, se las puse así como para que más o menos las tengan a la vista, pero lo importante es esta primera parte, ¿no? Donde se justifica que yo soy dueño de esto sobre lo cual he depositado mi esfuerzo por el hecho de que me auto pertenezco o algo así. Es un argumento profundamente metafísico, no es una magnitud
observable o empírica. Es un argumento profundamente distinto de lo observable o de lo empírico, ¿no? Es el mismo fundamento que está, por ejemplo, en el fondo de la metafísica de Marx, ¿no? La manera que tiene Locke de entender el trabajo es muy parecida a la manera que tiene Marx, y sobre todo esta idea según la cual el capitalista le roba al obrero, porque en realidad el trabajo que hacen las manos del obrero es del obrero, por el hecho de mover las manos, ¿no? Bueno, esto no es observable. El capitalista o cualquier defensor del modo de producción capitalista podría decir tranquilamente, perdón, pero si el obrero es el que paga la luz, preguntaría. El obrero es el que contrata a los demás compañeros para poder... El obrero es el que compra la materia prima. El obrero es el que alquila el establecimiento donde están laburando todos. El obrero es el que se hace cargo de los costos, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, acá en Locke, en un primer momento, aparece una manera de justificar la propiedad que es bastante parecida a la manera que va a tener el marxismo de armar una crítica de la economía política. Sobre todo hablamos de Marx. Bien. Después de entender el asunto del trabajo, tenemos que pasar al dinero, porque parece que el trabajo sirve para justificar la propiedad en un comienzo, con lo cual las tres fases de la solución compleja parece que tienen incluso cierta filosofía de la historia que las enlaza en esa sucesión y no otra. El dinero aparece porque surgen límites a la apropiación natural. Esos límites son varios, pero sobre todo son uso propio. Solo te podés apropiar naturalmente de aquello que vos usás. Segundo, no desperdicio. Solo te podés apropiar legítimamente de lo que vos podés usar vos mismo sin desperdiciar. Solo te podés apropiar legítimamente si dejás tanto y tan bueno para los otros, si cercás la enclosure con el propio sudor de tu frente. Y podés hacer todo esto siempre y cuando estés vivo, porque otro límite a la apropiación natural es la muerte. Si muero, dejo de ser propietario. En esta situación donde no existe nada que uno pueda atesorar, porque parece no haber bienes imperecederos, ¿no? Dentro de los frutos de los esfuerzos humanos. Bien, la tesis sería que el dinero permite superar los límites a la apropiación natural. Deberíamos discutir después de qué manera, y sobre todo según la lógica del capítulo, cuál es el límite fundamental y de qué manera, si ese límite no aparece vulnerado, entonces yo puedo acumular tanto dinero como quiera sin violar la ley natural. Ese sería el límite. El límite es un límite legal, es un límite que tiene que ver con la moral, tiene que ver con la legitimidad, es decir, todo eso hace a la ley natural de Locke. Incluso es un límite que hace a demarcar un tipo de trabajo racional, ¿no? Bien, pero sobre todo nos interesan las cuestiones de legitimidad. Respecto del dinero, aparece definido como independiente de su soporte empírico. Su esencia tiene que ver con confianza y en realidad las distintas mutaciones en la historia del dinero conocen una progresiva desustancialización, de conchillas, pasando por sal, después metales, luego acelerando un poco la historia, caída del patrón oro, aparición del dólar, un dinero fiat como una especie de patrón mundial, luego el dinero electrónico en la época del capital financiero y las criptomonedas, que hablan de dineros o soportes para el dinero que son especialmente inmateriales y por lo tanto bastante parecidos a lo que Locke quería decir cuando hablaba de dinero. Hoy en día una criptomoneda
está en estado de naturaleza en el sentido de que no depende del Banco Central de ningún país, a menos que cambien las regulaciones, o depende de qué criptomoneda hablemos, porque hay criptomonedas que son criptomonedas de Estado. Pero en principio, esta institución es independiente del Estado. Bien, hay algo así como un pacto dinerario, fíjense que yo lo puse entre comillas, ahí en esos capítulos, en esos párrafos está especificado de qué tipo de pacto hablamos, ¿no? Lo ponemos entre comillas para no confundir con el otro pacto, sobre todo porque este pacto es tácito y después es un pacto que el sujeto del acuerdo son los seres humanos, no son los súbditos que van a suscribir el pacto para conformar el gobierno civil. Bien, se pueden marcar claras diferencias con Hobbes acá. Luego de entender lo que tiene que ver con el dinero, aparecen algunos parágrafos donde se mencionan las fronteras nacionales, sobre todo tiene que ver con el problema de cómo hacemos para proteger la propiedad bajo la aparición de estas disputas de propiedad que serían imposibles antes de la aparición del dinero. Aparecen fronteras territoriales, aparecen fronteras trazadas por familias que se juntaron y erigieron ciudades y entonces trazaron por consenso las fronteras de sus distintos territorios, ¿no? Y pusieron límites que separarían de sus vecinos, y hacia adentro, mediante leyes, o sea que ahí ya tiene que haber gobierno civil, y entonces es una ley, y no es natural, sino que es una especificación civil de la ley natural, delimitaron las propiedades de quienes pertenecían a la misma sociedad. O sea, delimitan la propiedad del Estado hacia afuera y del Estado hacia adentro, arman el catastro, digámoslo así. En el 45 se habla de una distinción temporal entre antes, en un comienzo, in the beginning, dice él, y después, ¿no? Cuando dice in the beginning, estamos hablando del momento originario, de cuando la tierra era patrimonio de todos y con el trabajo alcanzaba para apropiarse de lo que en ese acervo común todo el género humano era titular. En el 45 marca que el aumento de la población y la aparición del dinero vuelven la tierra escasa y hace que surjan disputas de propiedad, ante lo cual las comunidades, el término es communities, y esto indica que ya no estamos hablando de seres humanos viviendo juntos en estado de naturaleza, sino que una comunidad es siempre una comunidad política para Locke, es decir, ahí ya hubo un pacto. Lo explica digamos, usa esta palabra, ya se va a ver que esta palabra está cargada y está teñida ya del pacto. Trazaron las fronteras de sus distintos territorios por medio de sus leyes, bueno, ya lo leímos. Delimitaron así, por medio de pactos y convenios, sus derechos de propiedad, la misma que tuvo origen en el trabajo y la industriosidad. O sea que no parecen incompatibles las fases estas que estamos mencionando. Los diversos estados y reinos han concretado alianzas entre sí, han renunciado a toda pretensión al derecho común que tenían originariamente sobre esas tierras de los otros y consecuentemente delimitan mediante pactos positivos sus respectivos dominios. 50. Bajo la jurisdicción de los gobiernos, las leyes regulan el derecho de propiedad y la posesión de la tierra es determinada por estatutos positivos. O sea, hay un momento hobbesiano en Locke también, aunque en el origen eso nace independientemente del Leviatán, y entonces, gran diferencia respecto de Hobbes, hay propiedad privada en estado de naturaleza.